que son de origen judío, pero profesan la fe en Cristo. Esta comunidad judeocristiana era una comunidad peculiar porque estaban retrocediendo en su fe. Gran parte de esta comunidad estaba apostatando, es decir, estaba traicionando la fe. ¿Por qué razón? Porque al ser de origen judío, ellos miraban los sacrificios que realizaban años atrás en las diferentes fiestas, ellos miraban las ofrendas que daban año tras año, veían a los personajes enigmáticos del Antiguo Testamento y tal vez se preguntaban, ¿a poco Jesús de Nazaret es más importante que todo eso? Y algunos llegaron a la conclusión de que no, que si Jesús de Nazaret no está por debajo de eso, al menos debería estar a la par con ello. Y empezaron a pensar que Jesús era igual de valioso que cualquier otro profeta. Lo empezaron a colocar al mismo nivel de los ángeles, tal vez incluso inferior que el profeta Moisés, porque ¿quién como Moisés? Y empezaron a regresar a sus antiguos ritos, el día de reposo, los sacrificios, al sacerdocio de los levitas. Y entonces Hebreos se escribe con la finalidad de engancharlos y regresarlos a la fe en Cristo. Pero ¿cómo se logra eso? Explicándoles el tema principal de Hebreos, que es la superioridad de Cristo por encima de cualquier cosa que represente al culto judío. Y por eso la primera parte de Hebreos nos habla de la superioridad de Cristo sobre los profetas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dios, habiendo hablado muchas veces por los profetas en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Él es la imagen misma de su sustancia. O sea, Él refleja a Dios en plenitud, mayor que los profetas. Después Hebreos dirá, Cristo es mayor que a los ángeles, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, a ninguno. En el capítulo 3 explicará que Cristo es superior al personaje más importante del Antiguo Testamento. ¿Saben cuál es? Moisés. Deuteronomio cierra diciendo que no hubo profeta como Moisés. Deuteronomio también dice que no había hombre más manso sobre la tierra que Moisés. Deuteronomio también dice que el rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios como ningún otro hombre en la historia, y que no hubo ningún hombre como Moisés a través del cual Dios hiciera los prodigios que se hicieron en la tierra de Egipto. Y pregunto, ¿está difícil llenar los zapatos de Moisés? ¿Verdad que sí? Muy difícil. Pero Hebreos en el capítulo 3 llega a la conclusión, no, Cristo no se le puede comparar con Moisés, Cristo es mayor. Capítulo 3, verso 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. En otras palabras, Moisés fue administrador y mayordomo de la casa de Dios, del pueblo de Dios, pero Cristo no es mayordomo ni administrador. Él es el hijo sobre su casa. Y como para no exagerar, Él es el constructor de la casa de Dios. Tiene un mayor valor que Moisés. Y entonces en el capítulo 3 empieza un tema importante que hoy vamos a abordar. Un tema que yo he notado los cristianos no saben explicar. Y que cuando se enfrentan a situaciones que tienen que ver con este tema, no hay respuesta. Nos quedamos fríos. No sabemos a qué pasajes recurrir y sacamos algunos argumentos que no tienen ningún sustento bíblico. Me refiero a lo relacionado al día de reposo. ¿Y qué rito más importante para el judío sino el día de reposo, o no? ¿O no se ha hecho preguntas usted sobre esto? ¿O no le han cuestionado por qué usted no se congrega el sábado, que es el día de reposo? ¿O no le han cuestionado por qué usted se congrega el domingo y no el sábado, que es el día de reposo?
De hecho, en el cristianismo secular existe una secta conocida como el adventismo del séptimo día, en donde la especialidad de esta secta es precisamente guardar la ley de Moisés en algunos aspectos, incluyendo el día de reposo. Pero Hebreos toca ese tema precisamente, y por eso Hebreos nos va a hablar el día de hoy sobre Cristo, el dador del verdadero reposo. Fíjense, el dador del verdadero reposo no es la ley de Moisés. El verdadero reposo lo encontramos ¿en quién? En Cristo Jesús. Y la porción que vamos a estudiar hoy es de mucha importancia. Capítulo 3, del verso 7 en adelante. El capítulo 3, versículo 7, inicia abordando el asunto a través de citar una profecía que aparece en el Salmo 95, que más que una profecía es la mención del reposo de Dios. Y dice así el Salmo 95. Vamos a leer capítulo 3, verso 7 de Hebreos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Sí dice así? Todos juntos. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Cuál es el exhorto de ese salmo? Bueno, si escuchas hoy su voz, ¿cuándo? Hoy. No endurezcas tu corazón, dice el texto después, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Se acuerdan de esa experiencia? Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. En otras palabras, no endurezcan su corazón a la voz del Espíritu, hermanos. ¿Cuándo? Hoy. Porque si no vamos a sufrir la misma experiencia que sufrieron los israelitas en el desierto. Versículo 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, ¿qué dice? No entrarán en mi reposo. ¿Y si se acuerda usted que toda esa generación que salió de Egipto esclavizada y liberada por Moisés, ¿cuántos de todos ellos entraron a la tierra prometida? ¿Se acuerda? Al parecer creo que nada más fueron 2 personajes, 2 jóvenes, ¿no? Pero hasta ahí está en tela de juicio si realmente salieron de Egipto. Porque al parecer la mayoría o la totalidad de las personas que salieron de Egipto quedaron postradas en el desierto. Ahora, ¿cuál era el reposo que ellos esperaban? La tierra de Canaán, ¿no? La tierra de Palestina, que la tenemos en ese himno que dice, tierra bendita y divina, ¿se la saben? Es la de Palestina donde nació Jesús. Luego lo cantamos, ¿no? Pero el punto es que esa tierra prometida, la tierra de Canaán, para el judaísmo, que en ese tiempo no era judaísmo, para el pueblo de Israel, representaba ese reposo de llegar a la tierra que fluye leche y miel. ¿Pero entraron? No. Toda esa generación quedó postrada. Aquí lo importante es mencionar algo, que el Salmo 95, al mencionar lo que dice el verso 11, no entrarán en mi reposo, está dando a entender, juntamente con la expresión que dice, si oyereis hoy, que el reposo de Dios no llegó a su plenitud cuando Josué los introdujo a la tierra de Canaán, ¿se entiende? Sino que el reposo de Dios sigue vigente, abierto y accesible para todos, ¿cuándo? Hoy. O sea, el Salmo 95 abre la puerta para entender que el reposo de Dios sigue abierto, que no terminó con Canaán. Y ya veremos que Canaán solo fue una sombra del reposo de Dios. Entonces, sigue diciendo el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, ¿de qué? De incredulidad, ¿para qué? Para apartarse del Dios vivo. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de cómo esta comunidad se apartaba de Dios?
Hebreos dice, miren hermanos, analicen, que no tengan un corazón malo, defectuoso, incrédulo. ¿Qué significaría eso? Pues que no son hermanos y que eso los lleve a apartarse del Dios vivo. 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. Noten el extracto que toma del Salmo, ¿no? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo primero que encontramos en esta porción, punto número 1, es una exhortación para entrar en el reposo que Cristo nos ofrece. Una exhortación para que entremos a ese reposo. ¿Cuál reposo? El que dice el Salmo, hoy. Ese reposo que está vigente para nosotros hoy, que podemos ingresar en este momento si así lo deseamos. Pero este exhorto contiene diferentes cualidades. Inciso A, una primer cualidad del exhorto para que podamos ingresar al reposo de Dios que Cristo nos ofrece, ¿cuál es? El exhorto es para no endurecer el corazón a la voz del Espíritu Santo. Aquí yo quisiera preguntarles algo. ¿Podemos resistir la voz del Espíritu Santo, hermanos? ¿Cómo ven? ¿Podemos endurecernos a la voz del Espíritu Santo o no? Porque por ahí circula un concepto teológico que se llama la gracia irresistible. Bueno, tal vez la doctrina es correcta, pero el título puede ser amarillista, ¿no? Porque la pregunta es, ¿podemos resistir la voz del Espíritu Santo? ¿Qué dice el texto? Si no se pudiera resistir, no diría que no endurezcamos nuestro corazón a la voz del Espíritu, ¿no? Y noten cuál es el exhorto, 3:7, todos juntos. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Personajes en la Biblia que endurecieron su corazón a la voz del Espíritu. Ejemplo, la generación de judíos en el desierto. Resistieron la voz del Espíritu. El mismo Dios dijo en Génesis capítulo 6, no contenderá mi espíritu con el hombre. O cuando mataron a Esteban, Esteban les recriminó y les dijo, ustedes siempre resisten al Espíritu. O cuando vieron los milagros de Cristo, Cristo les dijo, ustedes han blasfemado contra el Espíritu. O Hebreos 10 dice que muchos le hacen afrenta al Espíritu de gracia. Y entonces el exhorto, ¿cuál es? Que no ignoremos la voz del Espíritu. Mire, tal vez ahorita usted ya está cansado y dice, híjole, ya es noche, trabajamos todo el día, comimos tarde y nos está haciendo efecto el alimento. ¿Y cómo se llama ese fenómeno? ¿Alguien sabe? Sí sabemos, ¿no? Y el hermano habla con una voz que no sube ni baja, se queda en el mismo nivel de volumen y hace un poquito de frío y tal vez usted está tentado a ignorar la voz del Espíritu en este momento. Bueno, pues como dice por ahí Efesios, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Estemos atentos a la voz del Espíritu, porque nos puede pasar lo de la parábola, hermanos. Aquellos que recibieron la palabra, vino el enemigo y se llevó la palabra que fue sembrada porque no se acordaron, oidores olvidadizos. Bueno, entonces el primer exhorto es que si vamos a entrar al reposo de Cristo, o si ya hemos entrado, es porque tenemos unos oídos prestos a la voz del Espíritu Santo, porque no endurecemos nuestro corazón. ¿Se acuerda de los bereanos? Cuando Pablo llegó y les predicó, el texto dice que recibieron la palabra con toda solicitud. O cuando Pedro predicó en Pentecostés, ¿se acuerda lo que dice el texto? Así que los que recibieron la palabra de buena gana fueron bautizados. No endurezcamos nuestro corazón a la voz del Espíritu. Porque, hermanos, miren, es determinante la comprensión que nosotros tengamos de la palabra para poder experimentar la vida eterna.
Por eso la Biblia es muy clara que el contacto con las Escrituras nos acerca al conocimiento de la vida eterna. El exhorto también tiene otro propósito, inciso B. No solo es para no endurecer el corazón a la voz del Espíritu. El exhorto de Hebreos es para analizar también nuestro corazón. ¿Sería bueno hacernos un análisis de sangre de vez en cuando o no? Porque algunos podemos tener ya colesterol, triglicéridos y estamos al borde tal vez de un infarto, ¿no? Y no lo sabemos, nos sentimos bien. Pero también vale la pena que nos hagamos un autoanálisis de nuestro corazón, ¿sí o no? ¿Cómo está nuestra situación de fe? ¿Qué situaciones de mi vida cristiana yo debo cortar que no están bien? ¿Qué práctica de mi vida cristiana no es correcta? Porque la causa es mi corazón. Algo está fallando en mi corazón que no está bien. Y entonces el versículo 12 dice así, el exhorto sigue. ¿Qué dice? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Puede existir un corazón aquí con una deficiencia cardíaca o no? Espiritualmente hablando, que piense que está sano el corazón, pero no lo está. ¿Y cuál es la enfermedad? ¿Cómo le llama a esa enfermedad de Hebreos, hermanos? ¿De qué? ¿Malo de qué? De incredulidad. O sea, un corazón incrédulo. Un corazón que no ha llegado a la fe. Pregunto, ¿un corazón incrédulo puede entrar al reposo de Dios? Pues no, porque ¿cuál es el requisito del llamado del Evangelio? La fe en Cristo. Entonces el exhorto es para hacer un autoanálisis. Y los hebreos tenían que hacer ese autoanálisis porque estaban apartándose constantemente de la fe. Nosotros creemos que la salvación no se pierde porque depende de la justicia de Cristo. Pero pregunto, ¿cabe la posibilidad que de todos los miembros de la iglesia, la verdad que permanece, exista un corazón malo de incredulidad? ¿Puede ser o no? Y eso no es cosa menor, porque el peligro es la condenación, no experimentar el reposo. ¿Sale? Así que usted analice hoy cómo está su corazón. Pablo hace el mismo exhorto en la segunda a los Corintios cuando dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en ¿qué? En la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Probablemente ese estilo de vida que va en contra de Dios sea nada más un síntoma de un corazón malo de incredulidad. Esa práctica, ese hábito, esa relación ilícita, nada más sea un síntoma de un corazón malo ¿de qué? De incredulidad. Porque miren, las sectas se fijan en los síntomas, ¿no? Pórtate bien, viste así, habla así. O como cuando nos dan el medicamento, ¿no? Nos duele la cabeza y a veces nos dan una pastilla para la cabeza. Pero el problema está en la cabeza. Hay que entender la causa principal, que es un corazón malo de incredulidad. Ese es el segundo exhorto. Y vamos con el tercer propósito del exhorto de este pasaje. ¿Para qué más? Inciso C. Para que nos exhortemos los unos a los otros cada día. ¿Sabe por qué es importante venir el jueves y el domingo? ¿Sabe por qué? A pesar de que hace frío y a pesar de que estamos cansados. Porque es a través de la comunidad de fe que nos estimulamos ¿a qué? Al amor, a las buenas obras, nos exhortamos. ¿Cómo estás, hermano? Pues más o menos, échale ganas, hermano. ¿O cómo estás, hermano? No, pues bien, gracias a Dios. Y me anima el hermano que está animado. Versículo 13, todos juntos. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sí se ha dado cuenta que cuando un hermano se endurece en su corazón, lo primero que hace es dejar de venir a la iglesia? No sé si a usted le pasó, porque lo que menos quiere es que alguien le exhorte, que alguien le diga aquello que está mal. En ese momento el síntoma inmediato es apartarse de la congregación de los santos. Por eso así inicia esta porción, ¿no? Repito, punto número 1, es una exhortación para entrar en el reposo de Cristo.
Pero este exhorto incluye no endurecer el corazón a la voz del Espíritu, analizar nuestro corazón y exhortarnos todos cada día. Por eso no le debe tener temor a exhortar al pastor. Bueno, no me exhorte, pero no tenga miedo de hacerlo. Por eso no le debe tener temor a exhortar a la hermanita, al hermanito que son enojones, ¿no? Que están fallando y híjole, pero si le digo, la Biblia dice que nos debemos exhortar ¿cada cuánto, hermanos? Cada día, los unos a los otros. Así inicia este punto, ¿no? El punto número 2, después Hebreos empieza a explicar una segunda cosa. Nos presenta a Israel como un ejemplo ¿de qué? De exclusión del reposo de Cristo. Miren, Israel en el desierto, pensemos en Israel tantito. Demos lectura al verso 16, ¿cómo dice? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? Pregunto, ¿los israelitas en el desierto oyeron la voz de Dios? ¿Cuántas veces? Hasta lo escucharon cuando bajó a la montaña, ¿se acuerdan? En el Sinaí, y la tierra tembló y dijeron, esto es terrible, estamos muriendo de miedo. El mismo Moisés estaba temblando. ¿Y qué dijeron? Que ya no nos hable Dios, que nos hable mejor a través de ¿quién? De Moisés. Y a través de Moisés les habló ¿cuántas veces? Muchas. Pero oír la palabra es garantía de haber creído en ella. No, porque dice el verso 16 que aunque oyeron la palabra, aún así le provocaron. No construyeron un becerro de oro, ¿se acuerdan? No dijeron ya estamos chocados de este pan. Algunos hermanos comen pan diario, ¿verdad? Pero los israelitas ya no querían pan. ¿Y qué dijeron? Queremos carne. Y Dios les mandó carne, y dice el texto textualmente, hasta que les saliera por las narices. Les mandó codornices, ¿se acuerdan? Se quejaron de Moisés, se quejaron de todo. Versículo 16, la segunda pregunta. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años, hermanos? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Aquí pensemos en la analogía. Israel es un ejemplo, ¿no? De nosotros. Si lo ponemos como analogía, Cristo sería nuestro Moisés, nuestro profeta, mayor que Moisés según el capítulo 3, ¿no? El pueblo de Dios ya no es Israel, sino los creyentes del nuevo pacto, nosotros. Y cuando hicimos la profesión de fe y nos bautizamos, es como si hubiésemos pasado por las aguas del mar, ¿se acuerdan? Que fue la profesión de fe de los israelitas, es según lo que dice 1 Corintios 10. ¿Y cuál es nuestro desierto, hermanos? Nuestra vida en este mundo. Esos 40 años que vivieron vagando serían equivalentes tal vez a nuestra vida aquí, en la cual vamos a estar tentados a dejar la fe, a tentar a Dios, a probarle. Y por eso el ejemplo de los israelitas es muy importante, porque miren lo que dice el verso 19. Ellos no entraron, no precisamente solo por portarse mal. ¿Por qué no entraron, hermanos? Por incredulidad. O sea, nadie entra al reposo de Dios si no es un verdadero creyente. Ese es el punto. Los que entraron a la tierra de Canaán no es que se portaran mejor, es que creyeron la promesa de Dios. Ahora, nosotros no tenemos una tierra física en este mundo que estamos anhelando, y menos la tierra de Palestina, que no le pide realmente nuestro pueblo, México, nada a esa tierra, ¿no? El punto es que nosotros tenemos una tierra prometida más grande, donde hay un reposo genuino, y deberíamos considerar a Israel como un mal ejemplo para no seguirlo. No pierdan Hebreos, pero vayan conmigo a la segunda, a los Corintios. Bueno, primera a los Corintios, por favor. Primer carta a los Corintios 10. Y quiero que vean cómo Israel y la experiencia en el desierto es una analogía de la vida cristiana. Así como cuando usted dice, híjole, me acuerdo cómo en el mundo me iba mejor económicamente, ¿no? Cómo me iba mejor con la familia,
que realmente es una mentira. Así los judíos decían, híjole, ¿cómo extrañamos la comida de Egipto, ¿no? ¿Se acuerdan? Y no mencionan comida buena, dicen ajos y cuantas cosas que para mí no son muy antojables, ¿no? Para ellos sí. 10.1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés, ¿qué dice? Fueron bautizados en la nube y en el mar. Una especie de bautismo, ¿no? Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados. Y la pregunta es, ¿por qué no se agradó Dios de ellos? ¿Alguien se acuerda? Por incredulidad, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mas estas cosas sucedieron como ¿qué, hermanos? Como ejemplos ¿para quién? Para que no codiciemos. Verso 7, ni seáis idólatras. Verso 8, ni forniquemos. Verso 9, ni tentemos al Señor. Verso 10, ni murmuréis. Verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Por eso enfatizo en el punto número 2, que Hebreos presenta a Israel como un ejemplo de exclusión del reposo de Cristo. Punto número 3, y vamos avanzando. La fe como la aceptación e ingreso al reposo de Cristo. Lo que Dios espera del hombre es fe. No sé si se ha puesto a pensar que la Biblia nunca dice que somos salvos por medio del arrepentimiento, o que somos justificados pues por el arrepentimiento. El arrepentimiento es una expresión propia y que está unida a la fe, sin duda alguna. Pero siempre el medio de nuestra redención, ¿cuál es? La fe. Ahora hay que dejar algo muy en claro. ¿La fe salva? No. La fe en Cristo salva. Es Cristo quien salva. Pero Dios nos exige esa virtud, la fe. La fe como la aceptación e ingreso al reposo de Cristo. Vean el 4.1, hermanos. Temamos. ¿Debemos tener temor, hermanos? O sea, si nos identificamos con los hebreos, deberíamos decir, me tengo que analizar, tengo que checar cuál es mi lugar realmente en el pueblo de Dios. Y dice el texto, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo. ¿Qué está diciendo en otras palabras, hermanos? No vaya a ser que alguien de los que conforman la comunidad de fe aún no esté en el reposo. Porque pregunto, ¿los creyentes ya entramos al reposo o no? ¿O todavía estamos esperándolo? Ya entramos. Versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a los judíos, pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué, hermanos? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en el reposo. A ver, pregunto, hermanos, ¿quién de aquí ya entró al reposo de Cristo? Levante la mano. ¿Quién ya entró al reposo de Cristo? Pues ya casi todos, ya faltamos menos, ¿verdad? ¿Todos ya entramos al reposo o no? Yo sí. No sé si usted ya entró al reposo, pero yo espero que sí. El reposo en este lenguaje de Hebreos es un sinónimo de la gracia, pues, en donde estamos reposando ya. Y esto me lleva al punto número 4 y al más importante, y con el cual vamos a terminar. Nos va a llevar un poquito más de tiempo. Diferentes reposos del Antiguo Testamento que prefiguraban el reposo de Cristo. Y aquí esto es muy importante. Los reposos del Antiguo Testamento solo prefiguraban un reposo más grande. Así como los sacrificios de los animales solo eran sombra de un sacrificio más grande, los reposos que aparecen en el Antiguo Testamento solo eran sombra de lo que había de venir.
El primerito que voy a mencionar, inciso A, es el reposo de Dios en la creación. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué Dios reposó el día séptimo? ¿Alguien sabe? ¿No? Hermano Josué, ¿cómo ves? ¿Por qué reposó Dios el día séptimo? ¿No? Hermanos, ¿por acá? ¿Por qué reposó Dios el día séptimo? Hermano Dan, ¿no? ¿Será que se cansó? Digo, porque crear todo el universo debe implicar mucho esfuerzo, pero ¿será que se cansó? Rod. Reposó, como poner un ejemplo para nosotros, para que ese día sea exclusivo para Él. Bueno, sí, de alguna manera lo hizo con fines de que guardáramos el día y reposáramos ese día. Pero la pregunta es, ¿por qué reposó? ¿Por qué no mejor dijo, este día se aparta, ¿no? Es una prefiguración de Cristo. Porque hay un lenguaje prefigurado en la creación. Porque terminó. Bueno, sí, pero ¿por qué reposó si no se cansa, no? Entonces, aquí Hebreos lo explica, fíjense. Capítulo 4, versículo 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fíjense cómo le llama mi reposo. ¿Cuándo? A ver si se acuerdan. Hoy. O sea, ¿hay un reposo de Dios eterno y vigente o no? ¿O se quedó en el séptimo día? No. El reposo de Dios sigue hoy. Es una expresión que alude a la eternidad, inmutabilidad, un reposo que no puede cambiar. Versículo 3 al final dice, aunque por cierto las obras suyas, en otras palabras, el reposo de Dios sigue vigente, aunque el séptimo día tiene rato que se acabó, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene del séptimo día? Pues miles de años, ¿no? Que eso pasó. Pero vean lo que explica en el capítulo 4, versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, a ver, levante la mano, ¿quién ya entró al reposo de Dios? Vuelvo a reiterar, ya casi todos, ya somos más que hace ratito. Porque el que ha entrado en su reposo, noten lo que viene, que es muy importante, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Lo entiende un poquito? O sea, hace años el hermano Carlos estaba preocupadísimo, por ahí de sus 12 años, porque él no había hecho su confirmación y su comunión. Y la abuelita y la familia le decían, es que si te mueres así, te vas a ir al purgatorio, ¿no? Porque hay otro chance, pues, en ese concepto religioso. Y yo estaba muy preocupado, me acuerdo que estaba en la disyuntiva de ir a jugar fútbol los sábados en la mañana, con mi equipo, que por cierto llegamos a la final, pero no sé, ya es otro tema, ¿no? Pero o iba al equipo de fútbol o iba al catecismo. Y entonces, pues muchas veces lo que hacía era intercalar, ¿no? Iba al catecismo o iba al fútbol. El punto es que terminé todo eso y yo me seguía sintiendo con esa carga. Yo sigo igual, y sigo hasta peor, creo, porque entré a la adolescencia y las cosas se pusieron feas. Pero por ahí de los 16 años, alguien me habló de lo que era la gracia, que la obra que Dios había hecho por mí, a través de su Hijo, era suficiente y viva para descargarme, ¿de qué? Le voy a agregar un adjetivo, de mis obras muertas. Y entonces el punto es ese, ¿no? Verso 10, que el que ha entrado a la gracia o al reposo de Dios, ¿ha reposado de qué? ¿Usted está preocupado por entrar al cielo? ¿Usted está preocupado por ganarse la salvación? ¿Verdad que no? Porque ha reposado de sus obras, ¿como quién? Como cuando Dios reposó de las suyas. Es decir, los 6 días de la creación, lo que está diciendo Hebreos, eran una sombra del trabajo humano por el cual el hombre pretendía alcanzar el favor de Dios. Y el día que Dios reposó, el séptimo, era una sombra, por el texto que estamos leyendo, ¿de qué? De la gracia divina, en la cual entramos y reposamos de nuestras obras. Es decir, hermanos, aunque no lo creamos,
La misma creación es una sombra de nuestra salvación, ¿se entiende? Y entonces, más allá de guardar el séptimo día, como lo hace el judaísmo, el día que Cristo o el día que Dios reposó, el séptimo, solo era un símbolo de la gracia. Ahora usted ha entrado a la gracia, ¿no? A ver, levante la mano, ¿quién ya entró a la gracia de Dios? ¿Y ha descansado de sus obras? ¿Sí o no? Pues sí, como Dios descansó de las suyas. Es simplemente una mera metáfora. Esto no quiere decir que lo que se diga en la creación no tiene un nivel literal, porque es otro tema. Estamos hablando nada más de una sombra. Esta es la primera forma de reposo que encontramos en el Antiguo Testamento que prefigura el reposo que Cristo nos da. Pero hay otro reposo que yo quiero mencionar y es, inciso B, el reposo que Josué le dio al pueblo al ingresarlos a Canaán. Pregunto yo, ¿la tierra de Canaán era bonita o no? ¿Cómo ven? Pues sí, ¿no? Tierra que fluye leche y miel, pura azúcar, ¿no? Pero fluye leche y miel. Otra cuestión, cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, ¿encontraron reposo? ¿Cómo ven? ¿Sí encontraron reposo o no? Pues más o menos, ¿no? Porque de andar en el desierto dando vueltas, pues ya tenían una tierra. Pero a ver, ¿qué pasa después en el libro de Josué y en el libro de Jueces? ¿Hay reposo para ellos, hermanos? ¿Quién recuerda? ¿Cuál era el patrón repetitivo? ¿Alguien se acuerda? Andaban medios bien, ¿no? De repente coqueteaban con un pueblo, se apartaban de Dios, ¿y qué pasaba? Pues Dios se apartaba también de ellos, el pueblo pagano los empezaba a subyugar y Dios les mandaba un juez y los liberaba. Y eso pasó muchas veces. Creo que alguien habla sobre la transmisión algo, ¿no? A ver si pueden checar por ahí. Me parece que alguien pregunta sobre la transmisión. Me mandaron un mensaje que no se ve la transmisión. No sé si... ok. Bueno, el que tenga oídos para oír, oiga. El punto es que no hubo reposo, ¿sí? ¿Verdad que no? Y ve lo que dice el capítulo 4, versículo 8. ¿Lo leemos en voz alta? Dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. En un sentido, hermanos, ya entramos a la gracia, ¿no? Pero pregunto, ¿el reposo que Dios nos ofrece ya lo estamos experimentando en plenitud? ¿O falta que llegue a su cumplimiento máximo? ¿Cómo ven? Les cambio la pregunta, ¿no? La salvación que Cristo ya nos ha dado por fe, ¿ya la estamos experimentando en plenitud o estamos en proceso de llegar a esa plenitud? Porque miren, Pablo dice, en esperanza fuimos salvos. ¿Quién aún batalla en este mundo? Como en el desierto. Ya se ve, ¿verdad? Gracias, hermano. ¿Quién batalla en este mundo, hermanos? ¿Todos? ¿Quién quisiera muchas veces ya estar con el Señor? En el buen sentido de la palabra, ¿eh? ¿Sí o no? ¿No les gustaría estar con el Señor ya? Claro, sin experimentar el proceso que conlleva tal vez toda la enfermedad y la vejez. Pero el punto es que nuestra salvación aún está en desarrollo. Ya estamos justificados, ¿no? Estamos siendo, a ver quién se acuerda, santificados y seremos glorificados. Pero hay un reposo más grande, un reposo que Cristo nos ofreció con mucha claridad. Él dijo, en la casa de mi Padre, ahí está la tierra de Canaán esperándonos, hermanos. Vean lo que dice el capítulo 11. Y esto nos lo explica con Abraham. 11:8. Y usted me va a decir si a Abraham le llenó la tierra de Canaán, si a Abraham le gustó esa tierra. Porque si le hubiese gustado esa tierra, hubiese hecho un montón de casas, negocios probablemente. Dice el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Verdad que sí? Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Él sí recibió la tierra prometida o no? Pues sí, ¿no? La tierra de Canaán. Pero dice que estuvo ahí como ¿qué?
como en tierra ajena. ¿Por qué, hermanos? Vamos a ver. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué razón Abraham nunca se sintió cómodo en la tierra de Canaán? Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pregunto, ¿hay un Canaán más grande que este mundo? Pues sí. Versículo que sigue, el 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, porque casi lo mata su padre, ¿se acuerdan? Bueno, aquí se refiere a Abraham, perdón. Salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. 13, todos juntos. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido. A ver, ¿recibieron la tierra prometida o no? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Pues diríamos que en un sentido, pues sí entraron a la tierra de Canaán, pero lo que está diciendo Hebreos es que la promesa tenía un nivel mayor. Y en ese sentido, aún no lo habían recibido, y en esta vida no lo recibieron. Dice después, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por eso nunca construyó una casa de tabique, tal vez. Y dijo, pues ¿para qué? Mejor nos andamos con una carpita, ¿no? Allá se andaban, en carpas, en la tierra de Canaán. Verso 14, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en Ur de los Caldeos, aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, ¿o no? Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. ¿Se entiende la idea? Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado. Y Cristo lo dijo, ¿no? En la casa de mi Padre. ¿Dónde? En la casa de mi Padre. ¿Dónde vamos a morar? Pues preguntémonos dónde está Cristo ahorita. Porque ¿dónde está Cristo, hermanos? Pues en la casa de mi Padre. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, entonces, inciso A, dijimos el reposo de Dios prefigurado por la creación. Y también el reposo de Dios prefigurado, inciso B, por el reposo que Josué les dio a los israelitas, ¿no? Cuando los ingresó. Termino con el inciso C, hermanos. Hablemos un poquito del cumplimiento del día de reposo. El cumplimiento del día de reposo. Hay pasajes que nos van a ayudar a entender que el día de reposo, el Sabbat, pues, llegó a su cumplimiento ¿con quién? Con Cristo. Y que en Cristo tenemos el reposo en su máxima expresión. Vean conmigo Mateo 11:25. Y este pasaje está muy interesante, porque probablemente Jesús lo dijo en un día de reposo. Muy probablemente. Pensando que así fue, yo quiero que usted se imagine a Jesús en un día de reposo dando esta explicación. ¿Lo tenemos el 11:25? Por cierto, aquí se explica esto en el contexto de la revelación. Cristo va a revelar algo, también es muy importante notar eso. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Yo me imagino a Jesús hablando de esta manera, y cuando se refiere a los sabios y entendidos, refiriéndose a los fariseos, a los ancianos de Israel, a la élite del pueblo. Y cuando dice se las revelaste a los niños, probablemente mirando a sus apóstoles, pescadores, publicanos, rameras, gente común, que está entendiendo la verdad. Verso 26, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. 28, todos juntos.
venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si esto lo dijo en un día de reposo, que es lo más probable por el contexto, pregunto, ¿tenía un peso, sí o no? Es como si les hubiese dicho ya, dejen de pensar que guardar un día les va a dar reposo. Si quieren reposar verdaderamente, vengan a mí y yo los haré reposar. Versículo 29 es una especie de paradoja, porque ¿cómo dice? Llevad mi yugo sobre vosotros, o pues nos ofrece reposo o una carga. Porque un yugo, ¿qué es? ¿A quién le gustaría llevar una piedra como el pípila? A nadie, ¿verdad? O un poste de luz de esos de madera, ¿le gustaría? Pero Cristo, ¿qué nos ofrece? ¿Reposo, sí o no? ¿Y también una carga? Sí, ¿no? Ahí dice. Ahora, noten que dice, llevad mi yugo. No dice, llevaré su yugo. Porque a veces decimos, es que Cristo quiere llevar nuestras cargas. Bueno, si quiere llevar nuestras cargas, ¿por qué nos ofrece reposo, no? Pero no solamente quiere llevar nuestras cargas, quiere que nosotros llevemos también su yugo. ¿Se entiende? ¿Cuál es el yugo de Cristo? Que por cierto el verso 30 dice que es fácil y ligera su carga, ¿verdad que sí? Así que no nos espantemos tanto. Pregunto, ¿cuál sería el yugo de Cristo, hermanos? Pero, una duda. Sí. Cristo dice que nos invita a llevar su yugo, ¿no? Sí. Pero no quiere decir que nos va a quitar la totalidad de nuestras cargas. Nos va a ayudar a cargarlo como el del arado, ¿no? Eso es la función del yugo, ¿no? Claro. Para que el arado, los dos bueyes carguen lo mismo y trabajen lo mismo, ¿no? En un sentido así es. Primero aquí no se estaba mencionando ese fenómeno de pare de sufrir, ¿no? En el sentido absoluto de que ya no hay ninguna carga en la vida. Aquí estamos hablando de un lenguaje que aborda la gracia de Dios. Que en Cristo la gracia nos da un reposo tanto en nuestra salvación como en nuestra existencia. Un reposo a pesar de las dificultades. Pero después, como vemos aquí, dice Cristo, lleven un yugo. Es el yugo de Cristo, pero lo vamos a llevar ¿con quién? Con Él. ¿Cuál es ese yugo? Es la pregunta. Ahí mismo lo vamos a encontrar, hermanos, fíjense. Su yugo, desde mi punto de vista, en el verso 29, consiste en lo siguiente: aprender de Él. ¿Es difícil aprender de Cristo? ¿O no? ¿Qué más? Y ser mansos y humildes de corazón. Miren, si el yugo de Cristo fuera ir a predicar a todo el mundo, si ese fuera el yugo específicamente, ¿sería fácil o no? Bueno, pues más fácil que ser humilde y manso, sí, ¿no? Si el yugo fuera ponerme con un estante de revistas en la banqueta todos los días, ¿sería un yugo fácil? Pues más fácil que ser humilde y manso de corazón, sí. Si el yugo fuera ayunar 2 veces por semana como el fariseo y dar diezmo de todo lo que gano, ¿sería fácil? Pues más fácil que ser como Jesús, sí. La invitación es, sean como yo. Esa es la carga, esa es la encomienda. Pero verso 30, mi yugo es fácil y ligera mi carga. En conclusión, este pasaje nos está enseñando que en Cristo encontramos el verdadero reposo, la gracia divina, el favor de Dios. Capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo, que está hablando del mismo contexto, iba Jesús por los sembrados, ¿cuándo? Por eso les digo que es lo más probable, ¿no? Y sus discípulos tuvieron hambre. Pregunto, ¿es pecado tener hambre? Por ahí algunos tienen hambre a cada rato, ¿no? Pero no es pecado. Hay que comer bien, hermanos, para no andar con hambre. Los discípulos tuvieron hambre. ¿Y qué dice al final? Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Era un pecado? ¿La ley lo prohibía? ¿Cómo ven? ¿Arrancar espigas era un pecado? Miren, lo que la ley prohibía era arrancar las espigas, el grano, con la finalidad de cumplir la jornada de trabajo. En otras palabras, que usted se fuera a trabajar en el día de reposo. Pero ellos, ¿por qué arrancaron espigas, hermanos? Porque tenían hambre, ¿no? No estoy diciendo que en el culto usted se ponga a comer, al rato me diga, pues que tengo hambre, ¿no? Coma en su casa. Pero verso 2 dice, viéndolo los fariseos, le dijeron,
He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pregunto, ¿realmente el día de reposo era de reposo? ¿O era una carga espantosa? ¿Verdad que sí? Era una carga espantosa. Cuidar que las lámparas no estuvieran prendidas, no cocinar, tantos pasos. Era una carga llena de legalismo. Versículo 3. Pero él les dijo, a ver, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿Se acuerdan de eso? Cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, ¿no? Yo recuerdo, entró a la casa del sumo sacerdote y le dijo, tengo hambre. Y el sumo sacerdote le dio los panes sagrados del lugar santo, no del lugar santísimo, sino del lugar santo. Pregunto, ¿era lícito que se los comiera David? Pues no era así como algo especificado o lícito, pero ¿por qué Dios no lo juzgó? ¿Por qué no cayó muerto David con sus soldados? ¿Alguien sabe? Porque aquí Jesús está enseñando algo valioso, que por encima del rito, el sacramento, la ceremonia, la vida humana es más valiosa, ¿se entiende? ¿O no se entiende la idea? Que por encima del protocolo religioso, el ser humano es más valioso, ¿se entiende? Por eso si usted está muy enfermo con su familia y no puede pararse de la cama, no venga al culto mejor, ¿sale? Descanse. Por cierto, mi hermano Israel, pensé que estaba muy enfermo, pero gloria a Dios, está curando, ¿verdad? No lo digo por el hermano, pero ya está caminando. Pero también, si alguien no tiene más que 50 pesitos, por las circunstancias que usted quiera, y tiene a su hijito que tiene hambre, no dé la ofrenda ese día, dele de comer a su hijo. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es el principio que tenemos aquí? Que la vida humana es más valiosa que cualquier rito, sacrificio, ¿se entiende? Y está diciendo con esto que la vida del ser humano, es más, el ser humano es más valioso que el día de reposo, ¿sí o no? Ese es el punto. Y los fariseos que pensaban que no, mejor los castigamos y que no coman, con tal de que se guarde el día de reposo. Con esto no estoy diciendo que no le demos el respeto debido al culto, a la ofrenda, al servicio, pero estoy hablando de situaciones fortuitas donde la vida humana es más importante. Por ejemplo, a veces los niños pasan allá atrás el día de la cena del Señor y luego nos piden, o me pedían a mí antes, ahorita le piden a los hermanos el juguito que sobra y las galletitas. ¿Es pecado si se lo toman? Hay hermanos que ponen el grito en el cielo, ¿pero por qué? Están profanando la mesa del Señor. Los pobres niños tal vez ni desayunaron, ¿verdad? Entonces, el punto es ese, que la vida humana es más valiosa. Capítulo 12, versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? A ver, ¿se entiende eso? ¿Por qué están en el templo los sacerdotes en el día de reposo? ¿Alguien sabe? Porque están trabajando. ¿Cuál es su trabajo? Ministrar en el templo. ¿Y por qué lo hacían en el día de reposo? Porque era su obligación. ¿Y Dios los culpaba? No. Es decir, la vida humana sigue siendo más importante que el rito. Verso 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Esas son palabras muy fuertes, Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre, noten lo que viene, es Señor del día de reposo. ¿Qué quiere usted? ¿Estar en el reposo del Sabbat o estar con el Señor del día de reposo? Pues con el Señor del día de reposo, ¿no? Lo platicaba así un pastor hace tiempo, lo escuché no sé dónde, pero que sus niños querían ir a Disneylandia, ¿no? Y lo veían por televisión. Y ya cuando fueron a Disneylandia, regresaron a casa y ya nunca más vieron el programa por televisión. ¿Por qué? Porque la experiencia de ir a Disneylandia fue mayor a verlo por televisión. Cuando usted conoce a Cristo de verdad y entiende su supremacía, va a dejar de estar pensando en el protocolo religioso. Y el punto es que Hebreos precisamente tiene un tema central, ¿sabe cuál es?
la superioridad de Cristo, la supremacía de Cristo, Cristo Señor del día de reposo. Termino con lo que dice Colosenses 2, último versículo, versículo 14. Colosenses es un documento de la prisión que ataca diferentes herejías, como el gnosticismo, también un poco la herejía judaizante, el ascetismo, entre otras cosas que estaban afectando a los colosenses. Y en el capítulo 2, verso 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era esa acta, hermanos? Llena de decretos. Pues la ley, el acta de decretos. ¿Estaba en contra nuestra o no? No por la ley, sino por nuestra pecaminosidad, porque la ley es buena, santa y justa, ¿o no? Según Romanos. Sigue diciendo que nos era contraria. ¿Qué hizo Cristo con la ley? La quitó de en medio, como dice Efesios, quitando la pared intermedia de separación, y la clavó en la cruz. ¿Se acuerda que Satanás acusaba a los santos? Pregunta, ¿nos puede acusar todavía? ¿O ya no? ¿O cuando usted se porta mal, cree usted que el enemigo va y lo acusa con Dios? Ya no. ¿O sí, hermanos? Ya no. ¿Sabe por qué? Porque se le quitó la herramienta que ocupaba. ¿Qué utilizaba para acusarnos? Pues aquí dice lo que no deben hacer y lo están haciendo. ¿Se entiende? Pero el verso 15, ¿qué dice? Que Cristo los despojó. ¿A quiénes? A los principados y a las potestades. Es decir, el reino de las tinieblas perdió esa herramienta y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida. Pregunto, ¿podemos comer lo que sea? Respondan con concentración, ¿eh? Bueno, sí podemos comer lo que sea, pero ya les he dado recomendaciones. Hay cosas que no son buenas, ¿verdad? ¿Qué sigue diciendo? O en bebida, o en cuanto a días de fiesta, se refiere a fiestas solemnes, fiestas religiosas judías. Luna nueva o días de reposo. Ejemplo, ¿y por qué usted no guarda el sábado, hermano? ¿Y por qué anda comiendo cerdo usted, que no cree en la ley de Moisés? ¿O por qué usted no guarda el Yom Kippur? ¿O por qué no celebra la Pascua? Que no nos interesa en ese tipo de juicios, porque el versículo 17 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Porque de hecho el reposo, ya dijimos, ya llegó, pero no en plenitud. Esperamos el reposo en plenitud, ¿no? ¿Ya somos salvos? Sí, pero no en plenitud. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ejemplo, ¿se ve la sombra de mi mano o no? Poquito, ¿no? Bueno, la sombra, si usted nada más ve la sombra puede cambiar o no. ¿No puede cambiar de forma la sombra? ¿De ángulo? Pregunto, ¿lo escrito en la ley de Moisés era inmutable o mutable? Es importante que lo tengamos, ¿no? Porque si es inmutable, entonces el día de reposo seguiría siendo vigente. Es mutable como una sombra, pero pregunto, ¿la mano puede cambiar? ¿Verdad que no? El cuerpo de la sombra, que en el texto dice es Cristo, la sombra es el día de reposo o la ley, Cristo es el cuerpo, la realidad, no puede cambiar. La sombra le da olor, el olor de la mano, el peso, el volumen, ¿verdad que no? La sombra solo le da una idea de una realidad más grande. El día de reposo solo es una sombra de una realidad más grande que es Cristo Jesús. Bueno, hermanos, es lo que yo tenía preparado para ustedes el día de hoy. Dentro de 8 días nuestro hermano González nos va a compartir ahora sí, ¿verdad? La tercera de Juan, que ya estábamos picados con esas cartitas. Pero si hay preguntas, comentarios, adelante, hermanos. Podríamos tomar un tiempecito, ¿no? Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este culto. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu santa palabra. Llévanos con bien a nuestro hogar, Señor, y bendice todo lo que hemos aprendido hoy. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.